El monasterio era como un arca de Noé entre el diluvio del mundo, pero no solo por arrepentimiento de sus pecados se retiraban los hombres a tales oasis de paz. Muchos de ellos se refugiaban en los monasterios para asegurarse la subsistencia e incluso para escapar de los despiadados recaudadores de impuestos. Otros, antiguos viciosos, veían en la vida monástica el medio de poner paz a su alma y, al consagrar los últimos años de su vida en celebrar misa y hacerse inhumar en la tierra sagrada del convento, esperaban el perdón de sus pecados. Para muchos los conventos eran asilos acogedores para los intelectuales. En las silenciosas celdas o en la biblioteca común los monjes se dedicaban a copiar manuscritos. De esta forma se crearon valiosas bibliotecas mucho antes de la invención de la imprenta. Allí también paraban temporalmente viajeros, enfermos, quienes eran curados con caridad, pues los religiosos y religiosas eran los médicos y enfermeros de aquel tiempo, pues la hospitalidad es una de las características que Benito deseaba darle a sus fundaciones. Agustín, padre del pensamiento. En una época en que el imperio romano se resquebrajaba y en su seno se formaban nuevos estados, uno de los mayores pensadores de la Iglesia antigua imaginaba la estructura de un reino que no es de este mundo. Nos referimos a San Agustín, el padre espiritual más importante de la Iglesia latina y el primero que ahondó en los grandes problemas religiosos acerca del pecado y de la gracia divina. Sin embargo, este estudio no fue de orden puramente teológico. Agustín era muy versado en letras y filosofía de la antigüedad clásica. Agustín nació en 354 en África del Norte, en una población situada entre las actuales Túnez y Constantina. Su padre fue un distinguido ciudadano que quiso dar a su hijo esmerada educación, pero, hombre de carácter violento y apasionado, nunca consiguió vivir en paz con su mujer y su hijo. Santa Mónica, la madre de Agustín, simboliza el ideal de madre cristiana. Por su parte, Agustín estaba muy lejos de ser un hijo modelo. En sus confesiones dice incluso que no está en lo cierto quien considera la pubertad como la edad de la inocencia. ¡Qué gran pecador era yo, incluso cuando niño! Agustín exagera las sombras de su juventud. Terminados sus estudios, enseñó algún tiempo elocuencia en Cartago, donde se vio rodeado de una multitud entusiasta de discípulos, pero, como ambicionaba extender sus horizontes a la ciudad eterna, dejó a su madre, que quería retenerlo, y se estableció de momento en Roma. Cuando le ofrecieron una cátedra de retórica en Milán, se dirigió a esta ciudad. Buscó la verdad en los escritos de Cicerón y en los filósofos de diferentes religiones. Durante algunos años adoptó el maniqueísmo, doctrina persa compuesta por una mezcla de misticismo oriental, mesianismo y filosofía griega, que logró aceptación en los países mediterráneos. El maniqueísmo influiría mucho en el cristianismo herético medieval. Sin embargo, Agustín no encontraba la paz del alma. ¿De qué me ha servido, escribía, leer y meditar todos los sabios libros que tuve en mis manos y continúo esclavo de mis pasiones? La idea de la muerte y del juicio final lo inquietaban. Además, anhelaba alcanzar la certeza de la fe. Dos problemas lo preocupaban de continuo: el de la naturaleza y origen del mal y el del libre albedrío. En Milán estudió Agustín el neoplatonismo, que le proporcionó cierto sosiego. En sus confesiones cuenta cómo noche y día andaba a la búsqueda de Dios, y cuando me iluminabas con tu poderosa gloria, deslumbrabas mis débiles ojos y temblaba de amor y de temor. Tenía conciencia de estar alejado de ti. Me perdía en el reino de las sombras, pero me parecía oír tu voz que venía de lo alto para decirme: perfecciónate para que puedas consagrarte a mí. Agustín escuchó también otras palabras: yo soy el que es y el que permanece. Percibió esta voz como dicha en su corazón. Las dudas lo abandonaron enseguida y de inteligencia nómada que fue siempre, se convirtió en creyente convencido. El neoplatonismo sirvió a Agustín de trampolín hacia el cristianismo. Su conversión no significaba que renegase de su amor a la filosofía griega. Al contrario, en aquel momento crítico en que la antigüedad clásica amenazada por los invasores parecía condenada a perderse, la figura de Agustín constituye una especie de síntesis entre la filosofía platónica y la doctrina cristiana, las dos grandes fuerzas espirituales de dicho tiempo. Gracias a él pudo aquella sobrevivir y ejercer preponderante influencia en el pensamiento de la Edad Media. En su juventud, Agustín había despreciado el lenguaje sencillo de la Biblia. Esta manera vulgar de expresarse le parecía sólo conveniente para seres incultos. Pero luego de escuchar al obispo de Milán, San Ambrosio, su opinión cambió. En la doctrina cristiana descubrió lo que no había encontrado en las elaboradas concepciones de los filósofos: un Dios personal que libra del pecado y del temor, con el fin de iluminar su intimidad.
Agustín renunció a sus actividades docentes y se retiró a la finca de un amigo, donde pasó los días meditando y sedimentando sus ideas. Después de largo tiempo, su madre se reunió de nuevo con él. El relato de las conversaciones entre ambos constituye una de las páginas más bellas de sus confesiones. Aquellos fueron para él días felices, de calma y progreso espiritual. Cuando tomó la determinación de hacerse bautizar, contaba 32 años. Poco después sufrió la pérdida de su madre. Agustín volvió entonces al África. Con sus amigos se instaló en una pequeña propiedad que su madre le dejara en herencia, donde se consagró a la redacción de sus célebres obras. Más tarde abandonó su retiro para ordenarse sacerdote a pedido del pueblo. Gozaba de tanta reputación de piedad, caridad y sabiduría que muchos le solicitaban consejo y asistencia. En 395 fue elegido obispo de Hipona y cuando los gritos de los invasores vándalos resonaban en las calles se extinguió apaciblemente en 430. Gregorio Magno, base del pontificado romano. Mientras la antigua metrópoli del Imperio Romano descendía a nivel de una ciudad sin importancia, en el interior de sus muros se sentaban los fundamentos de una nueva potencia mundial. El obispo de Roma siempre fue considerado como el primero en rango de todos los obispos, de seguro por gobernar espiritualmente a Roma, el eje y centro del imperio, la ciudad que presenciara la crucifixión y muerte de los apóstoles Pedro y Pablo. Además, según tradiciones romanas del siglo II, Pedro habría sido cronológicamente el primero de los obispos de la ciudad eterna, honor que también se adjudica a la diócesis de Antioquía. Al apóstol y a sus sucesores aplican los católicos romanos la palabra de Jesús, grabada en letras de oro en la cúpula de San Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Conviene hacer notar que en fecha tan antigua como 344, instancias del obispo Ocio de Córdoba, pariente de Constantino y presidente del Concilio Ecuménico de Nicea, el Concilio General de Sárdica, Sofía, acordó reconocer al Papa como árbitro de los diferendos entre obispos. También el Concilio Ecuménico de Calcedonia, 451, ensalzó al Papa León Magno. En la carta con que le remitieron las actas, los obispos allá consagrados escribieron: porque si donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí dijo que estaba él en medio de ellos. Cuánta familiaridad no mostró con 520 sacerdotes que prefirieron la ciencia de su confesión a la patria y el trabajo. A ellos tú, como la cabeza a los miembros, los dirigías en aquellos que ocupaban tu puesto mostrando tu benevolencia. Uno de los más egregios papas de la temprana Edad Media fue Gregorio Magno, aunque éste no se atribuía a tal título, sino más bien el de siervo de los siervos de Dios. Era ya considerado por los católicos de Occidente como jefe de toda la cristiandad y patriarca ecuménico. Gregorio provenía de una antiquísima familia senatorial romana que había mostrado gran interés por cuestiones religiosas. Al principio abrazó la carrera civil, siendo nombrado prefecto de Roma por su talento y energía, pero sentía su alma insatisfecha. Todo parecía anunciarle la fragilidad de las cosas. Roma, convertida en ciudad de palacios desiertos y los monumentos de tiempos gloriosos, son una sombra de lo que habían sido. Italia se hallaba repartida entre los lombardos y el emperador bizantino. Como el sentido de la vanidad y fragilidad de las glorias humanas estaba arraigado en el corazón de Gregorio desde su infancia, apenas alcanzó los 30 años de edad renunció a su cargo, repartió sus bienes entre los pobres y la iglesia y se retiró a un convento benedictino. En 590, en un momento en que Roma estaba amenazada por los lombardos, el Tíber se había desbordado y una espantosa epidemia se cebaba en toda Europa, la sede episcopal de Roma quedó vacante. Parecía llegado el fin del mundo. Todos fijaron sus ojos en Gregorio. Cuando fue prefecto de la ciudad y también como abad de su convento se había captado la simpatía de los romanos. Por unanimidad los romanos lo eligieron obispo. En aquellas circunstancias Gregorio no fue solo el jefe eclesiástico de los romanos. Ausente toda autoridad temporal, le incumbía a él, al Papa, asumir la defensa de la ciudad contra los lombardos. Nombró generales, negoció con el enemigo y concretó al fin un tratado de paz, sin consultar al lugarteniente imperial residente en Ravenna. En vez de organizar combates y juegos para la población, como hicieron los antiguos jefes de Roma, invitó a todos a celebrar impresionantes ejercicios religiosos en las iglesias. En la mayoría de sus funciones, Gregorio sustituyó al emperador, por eso lo han calificado del primer papa medieval. En el fundamento del poder temporal del papa se halla su intervención como protector del pueblo contra la invasión lombarda. Obsérvese el alcance de este último acto del drama de las invasiones. Si el emperador de Oriente hubiera ejercido sobre Italia un poder indiscutido, nunca se habrían tenido los papas ocasión de constituirse en autoridad temporal.
Gregorio no solo ejerció su actividad en el plano político, sino también en obras sociales. Cada día salían del palacio episcopal con destino a pobres y enfermos carruajes llenos de trigo, aceite, ropas y otros socorros de primera necesidad, productos procedentes del patrimonio de San Pedro, integrado por numerosas propiedades en Italia, Sicilia, las Galias y África. El patrimonium estaba organizado según el modelo de los territorios imperiales romanos, cada uno dirigido por un rector, que tenía sus órdenes a los conductores que tomaban un arriendo o uno o varios dominios. Una parte de cada dominio era explotada para su revalorización directa y el resto era concedido a los arrendatarios, que por lo general eran los mismos colonos. Todas las rentas del patrimonio eran llevadas a Roma, lugar donde se centralizaba la administración de dichos bienes. Aunque Gregorio, durante los 14 años que duró su pontificado, se halló sometido a toda clase de dolores, fueron las necesidades y los males de los demás los que ocuparon el primer lugar en su pensamiento. Su celo y humildad fueron los rasgos dominantes de su carácter. Nada aborrecía tanto como las manifestaciones de pompa y ornato. Su sentido de la belleza halló satisfacción en las formas austeras y dignas que confirió al servicio religioso, siendo acaso el primero en dar forma definitiva a la liturgia. El canto gregoriano es ejemplo de su actividad en tal terreno. La obra misionera gregoriana. Gregorio tuvo una función importantísima en la propagación del cristianismo, enviando numerosos misioneros a pueblos paganos. Su propia correspondencia respecto a la obra de estos misioneros manifiesta su buen sentido de las cosas y un raciocinio digno de un descendiente de senadores romanos. Después de madura reflexión, escribe en una de sus cartas: he llegado a la conclusión de que los templos paganos que aún hay en Inglaterra de ningún modo deben ser demolidos. Destrúyanse únicamente los ídolos que albergan, rocíense los muros con agua bendita y hágase erigir altares y relicarios en dichos templos. Si están bien construidos, pueden ser transformados de centros de idolatría en iglesias del verdadero Cristo. Cuando la gente vea que sus templos quedan intactos, volverán con gusto a sus antiguos lugares de reunión. Poco a poco abandonarán sus errores y terminarán por adorar al Dios verdadero. Es imposible extirpar de un golpe la idolatría del corazón de los bárbaros. Gregorio Magno estimuló la obra misionera poniendo a los monjes, en particular los benedictinos, al servicio del pontificado, y así estableció sólidas bases para el porvenir de la Iglesia de Roma. Su intervención en Italia hizo que ésta se separase de Bizancio y se sometiera a la autoridad del Papa. Impulsó la conversión de los lombardos al catolicismo y su fusión con los italianos. Además, en su esfuerzo para dar a la Iglesia de Occidente una sólida estructura, Gregorio demostró admirables cualidades de organización. Sin ser un pensador profundo como fue San Agustín, su capacidad de trabajo y su energía hicieron de él un gigante entre pigmeos. Cuando Gregorio y algunos de sus sucesores intentaron hacer valer su autoridad en el seno del Imperio Romano de Oriente, tropezaron con la oposición del emperador y del patriarca de Constantinopla. Como consecuencia, Gregorio y el patriarca mantuvieron una correspondencia a menudo punzante. A muchos les pareció anormal que el patriarca de la opulenta Bizancio tuviese que someterse al obispo de una ciudad decadente como Roma, pero entre ellos aún existía otra diferencia. Al Papa de Roma le era posible actuar con independencia, al margen de toda autoridad temporal, mientras que el patriarca se convertía cada vez más en un jerarca cortesano, obligado a seguir las directrices impuestas por el emperador, si pretendía conservar su alta dignidad. Las controversias entre el Papa y el patriarca, a las que se añadieron las querellas dogmáticas, acabarían por consumar la ruptura completa entre la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa griega.